como a criminales comunes, y que igual de terrible es el crimen político que el crimen común. No te has enterado de la historia. Y escribes aquí en el Cultural, o sea, no te has leído el libro. Te lo han pasado por el lomo, ahí como por la chepa, el 10º de lotería, y te atreves a explicar, Germán Gullón, de qué va esto. Bueno, a lo mejor Germán Gullón está muerto y alguien dice, o es el padre de alguien, y dice, pues es mi papa. Bueno, pues Germán Gullón, por muy prestigioso que sea y no se ha leído el libro, no, está vivo además, 1945, puede responder por sus propias palabras y por sus propios medios. Pues Germán Gullón, no te has leído el libro y nos das lecciones sobre Andreyev. Debería darte vergüenza, Germán Gullón. Bueno, pues esto, que lo de Heinz Chess, no sé, al final, ¿cómo se llamaba? Por cierto, que vi un artículo hace poco de Pancho Guerra sobre este caso. Es un caso que ha costado mucho esclarecer. El tío se llamaba Georg Michael Welzel, pero se hacía llamar Heinz Chess, o Chess con ese. Bueno, pues Heinz Chess pasaba por el criminal común frente a los terroristas. Todo el mundo pedía... bueno, no eran terroristas de ETA, es, por lo que veo, vamos a ver, condena y ejecución. No eran varios terroristas, como solía hacer el franquismo, sino uno solo. Heinz Chess, que en realidad era Georg Michael Welzel, fue la torna, fue la vuelta, fue la compensación, fue el criminal común que hacía contraste, o que convertía en criminal común también, a ni más ni menos que a un ídolo de la izquierda que tiene película, que es Salvador Puig-Antich. Salvador Puig-Antich. Yo he visto el osito de peluche de Salvador Puig-Antich expuesto en un museo de Barcelona. O sea, es un ídolo Salvador Puig-Antich. Pero claro, si viniera Andreyev, vendría a decir que tan detestable es la ejecución de Salvador Puig-Antich como la de Heinz Chess, tan detestable es el crimen cometido por Salvador Puig-Antich como el de Heinz Chess. Pero es que en realidad no había ninguna diferencia. ¿Cómo determinar cuál es político y cuál es común? Porque si no me acuerdo mal, Heinz Chess, efectivamente aquí lo pone, asesinó a un guardia civil. Eso perfectamente encaja como delito político. De hecho, ¿qué hizo Puig-Antich? Pues algo muy parecido a asesinar a un policía. ¿Qué determina que el asesinato cometido por Puig-Antich es político y el cometido por Heinz Chess es un crimen común por el cual las instituciones, los partidos de izquierda no han de pedir indulto ni amnistía? Hay que leer a Andreyev y si hace falta hay que volver a ver los espectáculos de Aus Juglars. Bien, bueno, pues eso, que esto ocurrió en la transición. Bueno, no, perdón, no, lo de Heinz Chess, no, ocurrió en 1974. En 1974. Lo que pasa es que a Aus Juglars los procesaron en esa transición, en ese tardofranquismo, por la obra La Torna, o sea, la muerte de Puig-Antich y por lo tanto la muerte de Heinz Chess. Estas dos muertes tuvieron lugar en 1974. Pero La Torna es de 1977. Hecha la transición, ya prácticamente, bueno, en democracia, pues les abrieron un juicio militar, un proceso, creo que sí, los juzgó un tribunal togado militar. Por cierto, que lo estrenaron curiosamente en el Teatro Bartrina de Reus. Bartrina, que era el que decía aquello de que si habla mal de España es español. Lo estrenaron en el Teatro Bartrina de Reus y luego la autoridad militar le abrió a Albert Boadella, el director de la obra, y según él, pues autor, a pesar de que ha habido un proceso civil, le abrió un consejo de guerra en plena democracia. Entonces, reivindicar la transición, una transición en la que te podían llevar a un consejo de guerra por hacer una obra sobre la ejecución de Heinz Chess, es facha. Reivindicar la transición es... bueno,
Vamos a ver qué dice exactamente, porque la transición es un periodo histórico que no se puede reivindicar y del que no se puede estar orgulloso, porque es un periodo histórico y como todo lo que ha sucedido en el mundo real tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Vamos a ver qué dice exactamente para ver si esto se puede aceptar o no. Vamos a ver. No, esto es un segundo. Vamos a... si ves la transición como un ejemplo, ya está. Bueno, pues muy bien. La transición no es un ejemplo, ya está. No nos vamos a meter en si esto es facha o no, porque se vieron beneficiados con la transición muchos terroristas de extrema izquierda que fueron indultados, amnistiados y se les limpió su expediente a pesar de tener las manos manchadas de sangre. La transición, verla como un ejemplo, no es necesariamente de fachas, porque también benefició a la extrema izquierda. Ejemplo ninguno. Ejemplo, vamos, ninguno. Ejemplo en todo caso sería la revolución de los claveles y por supuesto que tiene sus lados oscuros. Pero eso de que la transición se hizo sin derramamiento de sangre es una mentira gordísima, es un absurdo. En la transición hubo un derramamiento de sangre colosal como el ascensor del Resplandor de Kubrick. Entre los grupos terroristas de extrema izquierda, los comunistas tipo Grapo, que por cierto los medios de izquierda pensaban que era una falsa pantalla, eran crímenes de la extrema derecha. No, eran crímenes de extrema izquierda, eran comunistas, los de extrema izquierda nacionalistas, los grupos terroristas de extrema derecha, los atentados de falsa bandera que también los había. Fue un derramamiento de sangre absurdo, tremendo. Las represiones... No, que la transición se hizo sin derramamiento de sangre es mentira y desde luego no se puede poner como ejemplo. Porque un ejemplo sería algo que se ha logrado sin derramamiento de sangre. En la transición hubo derramamiento de sangre por todos lados. Así que no, la transición no es un ejemplo, no es algo que puedan imitar en otro país. Además que en otro país lo hagan a su manera e intenten hacerlo mejor que nosotros. No es un ejemplo. Pero defenderla no es de fachas, porque ya lo digo, que desde luego... La banda ETA tuvo ese balón de oxígeno que es que se limpiaran los antecedentes de los que habían formado parte de la banda gracias a la amnistía, gracias a las amnistías. O sea, yo digo que no es un ejemplo, pero también digo que decir que no es un ejemplo no es de ser de extrema izquierda, porque precisamente un facha de verdad diría que la transición es un espanto, porque da amnistía a terroristas. Y un comunista podría decir que la transición es un ejemplo porque los legalizan y les hacen imposiciones. Pero no, lo de la transición no tiene sentido traerlo aquí, por más que por razones oportunistas. La izquierda que no participó en la transición quiera llamar a la izquierda que sí participó en la transición facha. Pero estos son problemas suyos internos. Estos son problemas de la izquierda. Esto no afecta al debate izquierda-derecha, a la confrontación izquierda-derecha, sino más bien a la confrontación izquierda-izquierda. Así que no, esto es una cancamusa, esto es una distracción. Luego, ¿qué dice? Que las víctimas del terrorismo merecen respeto y justicia. Facha. Bien, esto es lo único aceptable de todo el vídeo, porque efectivamente ahora resulta que como las leyes, como la ley electoral, la ley DONT, la ley DONT favorece a los pequeños partidos nacionalistas. Resulta que Bildu, herederos de Herri Batasuna, al fin y al cabo de Herri Batasuna y por lo tanto del brazo político de ETA, resulta que Bildu tiene un poder enorme, tanto que el PSOE, que ha sido frecuente víctima, los concejales del PSOE, los cargos del PSOE han sido asesinados por Bildu, pues el PSOE ha pactado con Bildu y ahora resulta que oponerse a esto es ser facha, efectivamente, y oponerse al acercamiento de los presos y a todo aquello por lo que han caído tantos
hombres del PSOE y tantos hombres de izquierda. O sea, una cosa es que realmente tuviera sentido alejar a los presos de las cárceles del País Vasco. Pero es cierto que para reclamarlo la banda terrorista ETA ha matado. Y el gobierno ha dicho que no negociaba con terroristas y se ha negado a hacerlo sin importarle los caídos. Y ahora, para mantenerse en el poder, sí que negocia con Bildu, sí que acerca presos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto efectivamente sí que es criticable. Honrar la memoria de las víctimas de ETA, porque se refiere a las de ETA, no se refiere a las víctimas de los grupos de extrema derecha, que también los ha habido. Defender la memoria de los... es como lo de que España unida es más fuerte, es también un eufemismo. Vamos a ver si dice ETA o dice terrorismo, porque no es lo mismo. Vamos a ver, las víctimas del terrorismo. No, el problema no son las víctimas del terrorismo, porque los etarras y proetarras estarán encantados que se hable de las víctimas del GAL, de las víctimas del Batallón Vasco Español, de la AAA, estarán encantados, estarán encantados. Cuando aquí en este vídeo se dice víctimas del terrorismo, ni siquiera se está pensando en las víctimas del Grapo, o de Galiza Ceibe, o de Terra Iure. Se está hablando de ETA, solo de ETA, que es otra imprecisión. Y efectivamente las víctimas de ETA están obligadas a salir por la puerta de atrás, a callarse, a abrazar a sus asesinos, a los asesinos de sus padres y llorar y pedirles perdón porque un poco todos causamos dolor y si eso... Bien, esto es lo único aceptable de todo lo que llevamos visto. Se está acusando de facha a quienes se oponen a que ETA ocupe espacios de poder, a quien se opone a que triunfen los postulados que ETA defendió con las armas, y alguien dirá, pero si siempre estuvisteis pidiendo que los defendieran democráticamente y ahora que lo hacen, no. Yo no defendí que pidieran las cosas que estaban pidiendo mediante el asesinato por medios democráticos. Pedí y pido que se castigue lo que se castiguen los asesinatos y que no se ceda a lo que se pedía mediante asesinatos, porque al final es un triunfo, porque si tienen tantos votos en el País Vasco es porque han expulsado o directamente asesinado a quienes no pensaban como ellos. Así que de ninguna manera se puede hacer que triunfen los postulados terroristas, de los terroristas. Y para eso hay leyes de partidos y han de aplicarse. Así que en ese caso, pues sí, en este caso sí soy facha, en este sentido. Y además uno de los mayores logros de Mayor Oreja tiene que ver con la postura ante el terrorismo. Así que con todas las sombras que se puedan tener, con todas las imprecisiones, labilidades, concesiones, vale, todo lo que se quiera, pero esto sí que es lo único que no es admisible. Si te sientes orgulloso de tus antepasados, sí, eres facha. Ahora bien, si dices que las víctimas del terrorismo merecen respeto y justicia, respeto quiere decir que no se hagan homenajes a los terroristas. Justicia quiere decir que se investiguen los crímenes y que se condenen de acuerdo con las leyes y que se cumplan las leyes. Pedir esto sí que no es facha, es querer que se cumplan las leyes, y no hay nada menos totalitario, menos facha que el querer que se cumplan las leyes, que además coinciden con el derecho internacional. Incluso yo soy partidario de considerar a los etarras como criminales contra la humanidad, porque lo que ejercieron fue un genocidio. De hecho, han salido tan electoralmente beneficiados porque expulsaron o asesinaron a una comunidad que no pensaba como ellos, y yo pienso completamente que les corresponde el título de genocidas, de criminales contra la humanidad, y por lo tanto sus crímenes no han de prescribir. Si esto es ser facha según quienes necesitan a Bildu, quienes ahora necesitan a Bildu para mantenerse en el poder y seguir usando el Falcon, pues aquí sí que estoy de acuerdo con el vídeo y responder irónicamente que sí, esto es ser facha, ¿verdad? Vale, esto es lo único de valor que tiene todo el vídeo y pierde brillo por mezclarse con tantos absurdos y tantas mentiras como las que siguen. Que defiendes que la monarquía es la mejor garantía de convivencia. ¿Crees en algo? Bueno, ya está, que la monarquía es la mejor garantía de convivencia. Pues aquí recuperamos lo de la monarquía asturiana, que he dicho que me reservaba para
muchos franquistas hacían pintadas a Fabila, bueno, Fafila o Fáfila. Lo contaba este gran historiador franquista, pero monárquico también en realidad. Creo que lo contaba José María de Areilza, que sí que escribió una biografía de Franco, pero vamos, él era en realidad monárquico. Digamos que era de estos monárquicos que estaban viviendo en el régimen. Vamos a ver si... fue del Consejo Privado del Conde de Barcelona, José María de Areilza y Martínez de Rodas. Pues yo creo que es José María de Areilza quien comentaba haber visto una pintada en un cuartel cuando Juan Carlos I, cuando el príncipe Juan Carlos de Borbón se convirtió oficialmente en príncipe de Asturias, pues los franquistas habían hecho una pintada que decía: al príncipe de Asturias, Fabila se lo comió un oso. Vivan los osos que se comen a los príncipes de Asturias. Y decía José María de Areilza que no sabía por dónde empezar a criticar semejante barbaridad. Porque bueno, de entrada que el título de príncipe de Asturias, el título de príncipe de Asturias lo crea, si no me acuerdo mal, Enrique IV el Impotente. Bueno, pero podemos ver el príncipe, o sea, existía el título de príncipe de Asturias. Sería príncipe de Asturias por ser hijo del rey de Asturias. El título de príncipe de Asturias nace en 1388, o sea, no en realidad, no Enrique IV, perdón, se me ha ido la... No, Enrique de Trastámara, un segundo. Enrique III, vamos a ver, el príncipe, el primer, o sea, el título de príncipe de Asturias, si hay un sello, es más fácil, hay un sello. Bueno, si es de 1388, aquí está, su origen se remonta a 1388, cuando Juan I de Castilla, vale, lo tenía Juan I de Castilla, concedió la dignidad que otorgaba jurisdicción sobre el territorio a su primogénito Enrique. Sí, yo tenía ahí un Enrique, pero es Enrique III el Doliente, el primer príncipe de Asturias en 1388, o sea, evidentemente... esto de los osos que se comen a los príncipes de Asturias, el príncipe que se comió el oso, según la leyenda, pues no tiene nada que ver con el título de príncipe de Asturias que tenía don Juan Carlos I de Borbón y Borbón. Enrique III de Castilla fue el primer príncipe de Asturias, entendiendo ese título. Y en cuanto a Fáfila o a Fabila o Fáfila, sí, veo que son las dos formas, que era el hijo de don Pelayo. Ya hemos visto lo mucho que sabemos de don Pelayo. Bueno, pues aquí se habla de la sepultura. Después de su defunción, el cadáver, vamos a ver Fabila y el oso, directamente, Fabila y el oso, pero todo esto tiene pinta de ser tan verdadero como aquello que contaba también nuestro rector, don José Guillermo García Valdecasas, que alguien le había contado una historia de una calle de Madrid, una historia de una calle de Madrid, que es un género literario muy, muy habitual en la toponimia matritense. Bueno, pues contaba esta historia, que le habían contado a José Guillermo García Valdecasas, contaba esa historia que Felipe II iba una vez por la ciudad de Madrid, no por el Escorial, sino por la ciudad de Madrid, que entonces era, como decía Benito Pérez Galdós, que era un poblachón manchego. Bueno, pues entonces era menos todavía, era casi un descampado, había muchas calles que eran plenamente un descampado. Y en una de estas que era un descampado, le salió a su encuentro un oso, un terrible oso, un oso enorme. Pero el oso, ante la vista austera y modesta de Felipe II, lo que hizo fue una reverencia. Y esa es la calle de Don Oso Cortés. Y claro, nuestro rector se quedó así como y estalló
estalló en risas, porque no es una historia menos absurda que muchas de las que se cuentan, por ejemplo, de la fuente del Piojo, que en realidad es la fuente del Álamo, porque como en catalán poll, pues el pollo y el piojo viene de populus, que es chopo o álamo, y eso es lo que es la fuente del Piojo, una fuente donde había un álamo. Y se han contado unas historias absurdas sobre el origen de la fuente del Piojo. Bueno, no es menos absurda esta historia que la de la fuente del Piojo, pero sí que vemos más rápido que es evidentemente falsa. La calle de Don Oso Cortés, porque evidentemente ese no es el origen de la calle de Don Oso Cortés. Bueno, pues entiendo que esta historia del oso anda más o menos como la historia de la calle de Donoso Cortés. Bueno, pues aquí tengo ABC Historia. Fabila, la absurda muerte del rey español, hijo de Don Pelayo, a manos de un oso furioso. Por cierto, que Quevedo tiene una parodia sobre esta muerte, creo que en el Buscón, ¿verdad? No, quizá en Los Sueños. Sí, guarda el oso, que a mí me dejas y sube tras ti furioso. Quevedo se reía de esto de la muerte del oso también. Bueno, pues a veces parece que se cree lo del oso. Vamos a buscar oso directamente. Vamos a buscar aquí cuál es el fundamento del oso, porque he buscado antes Fabila en la Wikipedia y no venía nada del oso. Ya nos podemos ir a la Real Academia de la Historia, pero vamos a ver si... a ver, de las dos versiones de la crónica de Alfonso III, la más escueta es la ovetense. Esta, al igual que la albeldense, determina que tras él, tras Pelayo, su hijo Fafila, pone aquí, pero bueno, eso suele decirse o Fáfila o Fabila, ocupó el puesto de su padre. A su vez, desvela que vivió breve tiempo y que a causa de una ligereza, esto lo dice la crónica de Alfonso III, en la versión ovetense y albeldense, que a causa de una ligereza fue muerto por un oso en el segundo año de su reinado, en la era 777, en la era hispánica de 777, que en realidad es el año 739. La rotense, no obstante, ofrece un dato más. Edificó en una obra admirable una basílica en honor de la Santa Cruz. El hecho es clave para el fallecido medievalista Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, que es el que escribe, aquí hay poca gente desde luego, Sánchez Albornoz, Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, y efectivamente lo que hace ABC en este artículo firmado por Manuel P. Villatoro, ¿qué hispánico es eso de comerse el apellido? Manuel P. Villatoro, pues de donde lo saca es de la Real Academia de la Historia. Y el historiador que maneja, que controla estas cosas de Pelayo y Fabila, pues es siempre el mismo. Es Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar. Entonces, claro, aquí viene el segundo error. Que podía acusar José María de Areilza en esta pintada antimonárquica franquista. Es que ser monárquico no es ser facha. Si eres facha, eres antimonárquico porque piensas que el rey es tonto, que al príncipe de Asturias se lo debería comer un oso, que era lo que realmente había. Los franquistas, los fachas, eran antimonárquicos. Y claro, tampoco tenían mucha... porque clonar a Franco no se podía. Si ellos hubieran podido, habrían clonado a Franco. Pero claro, tuvieron que aceptar la monarquía porque, ya digo, no se podía clonar a Franco. En todo caso, podía Franco tener un sucesor tipo Carrero Blanco o Girón de Velasco, pero es que no, lo que pedía la historia, lo que pedía el curso de la historia era que volviera a la monarquía, a ese reino sin rey, donde estaba Franco usurpando el salón del trono. Así que esto de decir que la monarquía es facha, pues no, porque la historia lo contradice. Bien, y entonces, claro, el segundo error es que Fabila o Fáfila no solo no era príncipe de Asturias al estilo de Enrique III, cuando fue príncipe de Asturias, por orden de su padre, el rey Juan, sino que cuando a Fabila se lo comió un oso, ya era rey. Así que, o sea que sí, admitamos que a causa de una ligereza lo mató un oso. Vale, de acuerdo, sí, digamos que esto es histórico, lo cuenta una crónica medieval, pero esto es lo único que tenemos. No hay razón para negarlo. O sea, sí. Y además, verosímil es, los osos matan gente, claro. A no ser que sean el oso Mitrofán, que está puesto hasta el culo de miel y vodka,
Y entonces, claro, está perfectamente en razón, puesto en razón. Sí, a Fabila lo mató un oso. Vale, muy bien. Pero era rey. Era rey, así que eso de vivan los osos que se comen a los príncipes de Asturias es un desideratum franquista, es un desideratum de la línea dura del búnker de los fachillas, pero no... históricamente es como lo de la fe de Pelayo. Pelayo no se rebeló porque era cristiano y muy católico, no, se rebeló porque ¿qué pasa con mi hermana? Así que dije que íbamos a retomar la historia de Asturias y efectivamente lo hemos hecho. Bien, bueno, pues seguimos con el vídeo. Seguimos con el vídeo. Si crees en algo tan lógico... Un segundo. A ver, no quiero perderme nada. Vamos a desandar el camino. La monarquía es la mejor garantía de convivencia. Bien. Si crees en algo tan lógico como que el hombre es hombre y la mujer es mujer, facha. Bien, pues esto explica que efectivamente cuando decía si eres hombre o mujer eres facha, pues efectivamente... no, ¿es machista pensar que ese motor tuneado pertenece a un hombre? ¿No puede ser una mujer cani y tener una moto tuneada? Bueno, eso es una cuestión para otro momento. El caso es que efectivamente, aquí no se admite la transexualidad, que bueno, vamos a ver, Elena de Céspedes, la monja Alférez, todos estos casos son altamente sospechosos, aunque pertenecen al siglo de oro, a esta edad de oro de la que sentirnos orgullosos. Es decir, resulta que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestros antepasados, pero no de transexuales como Elena de Céspedes, o de mujeres que no fueron mujeres, no fueron la mujer que decía Aznar, como la monja Alférez. Lo cual ya aquí tenemos una contradicción tremenda, porque la monja Alférez es nuestra antepasada. Elena de Céspedes también. Y bueno, ya aunque... bueno, y la mujer barbuda que pintó... La mujer barbuda que pintó Rivera. La mujer barbuda que pintó Rivera. Vamos a ver. Sí, venga, en Wikipedia también, que es la solución más rápida. Si vemos algo raro en Wikipedia, ya lo... Teresa Rivera Rodríguez. Ay, no, Dios santo, esto es... Perdón, he caído en una... No sé por qué, pero al buscar Teresa y mujer barbuda, me sale esta profesora de... No sé qué está pasando aquí. No sé qué está pasando aquí, no aparece la palabra barbuda. Yo creo que han troleado aquí a Google. Perdón, pido perdón. Esto no. Magdalena Ventura. Magdalena Ventura. Vamos a ver. Magdalena Ventura. Vamos a ver. Busquemos. Bien, vamos a ver. Bueno, en realidad Magdalena Ventura, nacida en Accumoli, en Los Abruzos. Era italiana, claro, era italiana, pero se mudó a Nápoles. Con lo cual cuenta casi como hispánica o española. Bueno, pues a los 37 años le creció la barba y el pelo. Y se quedó calva y se le puso la voz grave. Entonces, ¿esta es la mujer de la que habla Aznar? Pues no precisamente. No precisamente, pero bueno, estaba en Nápoles. Nápoles, digamos que es el mundo hispánico. Pues no sentirse orgulloso de Magdalena Ventura, que es una mujer a la que le crece barba, se queda calva y tiene la voz grave. Pues no sentirse orgulloso de Magdalena Ventura es incompatible con lo de querer que la mujer sea mujer, la mujer. O sea que esto se está deshaciendo, este edificio que pretende ser unitario y decir, sí, todos nosotros somos los fachas, los que defendemos y asumimos ese nombre de manera irónica, de manera autoirónica, somos los fachas, los que aceptamos un mundo lleno de sentido común, en el que el hombre es hombre y la mujer es mujer, y además nos sentimos orgullosos de nuestros antepasados. Pues no es compatible. Así de simple, así de llano, no es compatible.
porque algunos de nuestros antepasados no fueron la mujer mujer y el hombre hombre. De hecho seguramente el niño que estaba amamantando en el cuadro de Rivera, la mujer barbuda, Magdalena Ventura, pues es nuestro antepasado también. Es decir, esta mujer barbuda